Un cordial saludo, queridos amigos de Televisión Católica Arquidiocesana. Tenemos en esta oportunidad una visita muy grata y con muy buenas noticias para nuestro querido país, El Salvador, para este próximo año 2017. Nos acompaña desde México Monseñor Juan Espinosa Jiménez. Él es obispo auxiliar de la diócesis de Morelia. Monseñor, un gusto tenerle con nosotros. Bienvenido a las cámaras de TVK. Muchas gracias, Padre Edwin, y gracias a todos ustedes que nos siguen por esta televisora de TV Católica de la Arquidiócesis. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, saludarles y poder llegar allí donde están ustedes. Que Dios les bendiga. Mucha alegría estar en este hermoso país del Salvador. Un bello país y una gente muy acogedora, muy hospitalaria, muy amable. Gracias, Padre Edwin. Queridos amigos, las buenas noticias hacen referencia a el CELAM, que es un organismo de cómo la Iglesia, a través de los obispos en América Latina, pues acompaña nuestro peregrinar de fe. Y el próximo año, con motivo del centenario de nuestro beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero, tendrá lugar aquí en El Salvador la asamblea número 34, Padre 34. Edwin. Sí, la asamblea número 34, y esta asamblea reúne a todos los obispos que son presidentes de las conferencias episcopales de América Latina y el Caribe. Y son 22 países de América Latina y el Caribe, por tanto estarán los 22 presidentes de las conferencias episcopales. Aquí en El Salvador ustedes saben que Monseñor José Luis, arzobispo de aquí de San Salvador, él es el presidente de la conferencia episcopal. Y además va también un delegado de cada conferencia, de tal manera que de las conferencias episcopales van 44 obispos, y además hay otros obispos que son 56 obispos que trabajan ordinariamente en el trabajo del CELAM. Entonces seremos como unos 95 obispos los que estaremos reunidos para la 34 asamblea del CELAM. Esa es una de las buenas noticias, queridos amigos, de que nuestro país, El Salvador, en el marco del centenario por el nacimiento de nuestro beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero, será sede de este evento, que tendrá lugar en el mes de mayo, Monseñor. Claro, será del 8 al 13, pero llegaremos el día 8. El día 8 el aeropuerto nos recibirá, y esta gente amable del Salvador, todos estos equipos de trabajo que tienen en las parroquias y que es gente muy comprometida, seguramente serán nuestros anfitriones. Y llegaremos de los 22 países de América Latina y el Caribe el día 8, que es lunes por la tarde, 8 de mayo, y empezaremos nuestro trabajo el día 9 y 10, trabajaremos en lo que es la 34 asamblea del CELAM. Y después tendremos otros días, 2 días más, el día 11 y 12, donde nos reuniremos también con obispos de Estados Unidos y de Canadá. Entonces será un acontecimiento muy interesante, muy bonito y sobre todo muy simbólico. Todos los obispos de América Latina y el Caribe, y también obispos de Estados Unidos, de Canadá, creo que tenemos mucho cariño, mucho amor por la figura de Monseñor Romero. Para nosotros obispos, él es un símbolo, él es un modelo, él es un ejemplo de buen pastor que estuvo dispuesto a dar su vida hasta la última gota de su sangre. Y lo queremos tener también como modelo. Para nosotros será un gusto, una alegría poder celebrar esa asamblea aquí en honor de los 100 años de su nacimiento. Y por eso queremos venir. Padre Edwin, quisiera platicar algo muy simple, muy sencillo. Dígame, señor. Cada asamblea, las asambleas se hacen cada 2 años. Estas asambleas que reúnen a todos los obispos, les digo, de América Latina y el Caribe. Somos como 1,500 obispos en todos estos 22 países. Brasil es el más grande, en Brasil hay como 450 obispos. Entonces, cada 2 años nos vamos reuniendo, y en cada asamblea se elige la sede de la siguiente asamblea. La anterior fue en Santo Domingo, y allí se eligió la presidencia del CELAM que estamos ahorita trabajando. El presidente del CELAM es el arzobispo de la diócesis de Bogotá, en Colombia,
el cardenal Rubén Salazar. Y allí un obispo que estaba aquí del Salvador, él ofreció la sede del Salvador. Y no hubo ni siquiera la mínima duda de decir, vamos al Salvador. Y venimos. El Salvador es uno de los países más pequeños de América Latina y el Caribe. Pero también es algo bien simbólico, muy bonito. El Papa invita a tener la mirada en lo pequeño, a tener la mirada en lo simple, en lo sencillo, a tener la mirada también en aquellos que nos pueden enseñar muchísimo. Y siendo un país pequeño, tiene un gran santo, un gran mártir, y tiene también católicos y personas muy importantes. Por eso venimos con mucho gusto al Salvador. Queremos aprender de la pequeñez, de la sencillez, de la humildad. Muchas gracias, monseñor. Qué bonita esa anécdota de cómo también se elige nuestro país, El Salvador, como sede para esta asamblea del CELAM. También el año 2017 tiene una figura de aniversarios. Se van a cumplir 20 años de aquel sínodo de San Juan Pablo II de la Iglesia en América. Y para eso también se va a hacer allí una celebración, monseñor. Sí, esta asamblea tiene un marco muy interesante. Se da como un contexto y son varios acontecimientos los que se celebran. Por una parte, 20 años del sínodo de las Américas, que se le llamó, donde se juntaron obispos de todo el continente. Antes había una cierta separación, no división, pero sí no había un contacto directo con los obispos de Estados Unidos y de Canadá. Había mucho contacto con los obispos de América Latina. Después se unieron los obispos también de las Antillas. Y ahora se ha dado un salto también para estar unidos todos los obispos del continente. Entonces celebramos los 20 años de aquel sínodo que fue en Roma, donde surgió también un documento muy bonito que nos invitaba a reflexionar y a vernos como una sola iglesia. Y después también celebraremos 10 años de la conferencia, la quinta conferencia de todo el episcopado latinoamericano, que fue en Aparecida, y también ahí surgió un documento que se llama Documento de Aparecida, y que es como el faro iluminador de todo el trabajo pastoral en nuestras diócesis, en nuestras parroquias, en los seminarios, en las universidades católicas. Todo lo que allí se reflexionó, se estudió, se analizó, se puso en un documento, y ese documento nos sirve de punto de referencia. Pero también hay otros dos acontecimientos muy importantes. Aquí en Centroamérica surgió una organización que va a cumplir 75 años. Se llama la organización CEDAC, el secretariado que reúne a los obispos de Centroamérica y que es anterior al CELAM. Fue como la mamá y el papá del CELAM, de ahí surgió el CELAM. O sea, los obispos de Centroamérica, muchos de ellos estudiaron en el Pío Latino en Roma, los hicieron obispos, había una buena amistad, había mucho cariño, y los obispos vieron la necesidad de unirse por las circunstancias que estaban viviendo, y entonces primero se creó el CEDAC. Y lo ampliaron porque en el Pío Latino había obispos o sacerdotes que iban a estudiar al Pío Latino, que eran de Colombia, de Chile, de Argentina, de Brasil, hasta de Brasil, aunque después surgió el Colegio Pío Brasileño. Pero ahí estaban los obispos de América Latina y el Caribe, entonces había mucha cercanía, mucha amistad, y ellos quisieron unirse, por eso formaron el Consejo Episcopal Latinoamericano, que se llama con las siglas CELAM, ¿no? Y de allí surgió toda esta unidad. Pero entonces celebramos los 75 años del CEDAC y también celebraremos los 100 años del nacimiento de Monseñor Romero. Entonces son 4 acontecimientos que sirven como un marco, cada quien en un ángulo, ¿verdad? Los 100 años de Romero, 75 de CEDAC, 20 del Sínodo de las Américas y 10 años de Aparecida. Y en el centro todo el trabajo que el CELAM hace. ¿El CELAM qué hace el CELAM? Pues motiva a los obispos, motiva a las conferencias episcopales para que tengamos siempre un punto de referencia, para que caminemos por un mismo sendero. Aparecida nos abre un sendero muy bonito. Todos los bautizados que tenemos esa gracia de ser hijos de Dios, tenemos que tomar conciencia y vivir como discípulos y misioneros de Jesús, sentados a los pies del Maestro que nos instruye, que nos enseña que es camino, verdad y vida, y después también comprometidos
en la obra que Él vino a realizar, que es la obra de salvación. Estamos muy prontos a celebrar la Navidad y a celebrar muchas cosas bonitas. Entonces, el CELAM impulsa para que todos los bautizados, que somos miembros de la gran familia de los hijos de Dios, que es la iglesia, tomemos conciencia de que todos somos discípulos y misioneros de Jesús. Monseñor Juan, estas son muy buenas noticias para nuestro país, El Salvador, para alentar nuestra fe. Ciertamente ver a 50, a 100 obispos juntos nos va a motivar a todos, así como cuando tenemos grandes celebraciones en una parroquia o cuando son las fiestas patronales del país, ver tantos feligreses juntos. Y esto pues nos hace pensar, ver hacia el futuro, cómo la iglesia tiene también este dinamismo, este trabajo. Ya usted nos hablaba de todo lo que vamos a celebrar, que hay que tomar nota, queridos hermanos, porque también Monseñor Juan nos hacía la referencia de la importancia de participar de ello, que no sea algo de lo que seamos espectadores, sino que también habrá la oportunidad de compartir con estos obispos que tienen el sentir de la iglesia en América Latina, para que nosotros también hagamos vida esta fe y por supuesto también a ellos les demos el apoyo, ustedes como laicos, de que caminan junto con sus pastores. Van a haber dos grandes celebraciones, Monseñor. Sí, también en todo el proceso que vamos a tener en esta asamblea y en este encuentro con todos los obispos del continente, habrá dos momentos en los que todos los fieles puedan participar, todos ustedes que nos escuchan allá en su casa, papá, mamá, abuelito, niños, hijos, todos pueden venir. Va a haber dos celebraciones, una va a ser el jueves 11 de mayo y otra va a ser el viernes 12 de mayo y ahí va a ser el cierre. El jueves 11 va a ser la celebración de los 75 años de la creación del SEDAC, del Secretariado de los Obispos de América Central. Y el viernes 12 será la celebración formal especial en la catedral, que celebraremos los 100 años del nacimiento de Monseñor Romero. Y esa será una celebración también muy bonita. Haremos una procesión todos los obispos, sacerdotes, seminaristas, seguramente del Templo del Rosario hacia la catedral. Y todos están invitados. Próximamente, estén muy atentos, Padre Edwin les dirá a qué hora, dónde va a ser el punto de reunión y les dará todas las indicaciones. Pero por lo pronto, jueves 11 y viernes 12, apártenlos, 11 y 12 de mayo del 2017. Monseñor, a nosotros también nos da mucha alegría la fecha del 11 de mayo, porque revisando el calendario de la biografía de nuestro beato Monseñor Romero, resulta que es el día de su bautismo. Ese día pues que el SEDAC va a celebrar los 75 años, también pues es una fecha significativa para conocer el camino de todo cristiano, que es el que también hizo nuestro beato Monseñor Romero. Y luego la segunda fecha que usted nos decía, pues también ya acercándonos a 100 años de otro acontecimiento, que es la aparición de la Virgen María en Fátima. ¿Se tiene previsto alguien que va a presidir estas grandes celebraciones? Sí, la primera, la del día 11, la celebrará el cardenal Marc Ouellet. Él es un cardenal de Canadá, pero que actualmente es el presidente de la Congregación para los Obispos. Él ayuda al Papa en los nombramientos de todos los obispos de todo el mundo. Y él también es presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, que es una comisión que apoya desde el Vaticano a todo el trabajo de América Latina y el Caribe. ¿Y para el día 12 todavía no? Para el día 12 tendría que ser su querido arzobispo, Monseñor José Luis, que con tanta amabilidad, con tanto cariño, con tanto entusiasmo y alegría ha dicho: yo les ofrezco, yo los recibo aquí en El Salvador, y él será quien presidirá esa Eucaristía. Quien también en este año, recientemente, en la asamblea del SEDAC en Guatemala, ha sido elegido presidente de este organismo, y junto con Monseñor Gregorio Rosa Chávez, pues del 2016 al 2020 van a presidir. Queridos hermanos, vamos a hacer ahora una pausa
Y después, en la segunda parte de esta entrevista, vamos a conocer un poquito más del trabajo de Monseñor Juan como secretario del CELAM y también un poquito cómo se va a desarrollar este trabajo que van a hacer los obispos aquí en nuestro país, El Salvador, en el mes de mayo, del 8 al 12 de este mes del 2017. Queridos amigos, sean bienvenidos. Continuamos con nuestra entrevista. Tenemos un invitado especial, Monseñor Juan Espinosa Jiménez. Él es obispo auxiliar de la diócesis de Morelia, en México, y también secretario del CELAM. Y nos está compartiendo estas buenas noticias para el año 2017, que nuestro país, El Salvador, será la sede de la Asamblea número 34. Y pues como ya vimos en la primera parte, habrán muchas celebraciones. Se celebrarán los 20 años del Sínodo de los Obispos de América, también 10 años del documento de Aparecida, ese nuevo impulso a la evangelización, y también vamos a celebrar 75 años de el CEDAC, ¿verdad? Son las grandes celebraciones, y la asamblea que se va a desarrollar aquí en El Salvador, pues tiene el objetivo de revisar el trabajo que el CELAM hace en toda Latinoamérica. De eso pues es lo que queremos conocer ahora en la segunda parte de nuestra entrevista y cuál es el trabajo también de Monseñor Juan como secretario de este organismo. Si nos puede comentar, Monseñor, un poquito cómo se desarrolla esa asamblea, cómo ese plan global se va evaluando para salir adelante con la evangelización. Muchas gracias, Padre Edwin, y nuevamente les saludo a todos ustedes que nos siguen desde sus casas y seguramente estarán interesados por conocer un poquito del CELAM y de este trabajo que vamos a hacer. Aquí en la asamblea número 34 estaremos unos obispos hospedados en el seminario y otros en esta casa de Brisas del Carmelo, muy bonita, y trabajaremos los primeros 2 días, haremos la asamblea número 34. Y esta asamblea tiene un doble objetivo. Primero, revisar todo el trabajo que hemos realizado en 2 años de trabajo a nivel de las conferencias episcopales y también programar los otros 2 años que nos restan para este cuatrienio. Cada 4 años se elige una presidencia de este organismo que es Consejo Episcopal Latinoamericano, y son obispos representativos de las diferentes regiones de América Latina y el Caribe. Son 4 regiones, una es México, Centroamérica, otra las Antillas, otra los países bolivarianos y la última los países del Cono Sur. Entonces, los obispos que participan en el CELAM son de las diferentes regiones para que sea representada toda América Latina y el Caribe. Y ahí tenemos ese trabajo de evaluación. Nosotros al inicio del cuatrienio, el año pasado, 2015, hicimos un plan global de trabajo pastoral. El CELAM tiene 7 departamentos donde se abarca toda la actividad pastoral de la iglesia, la dimensión litúrgica, la dimensión de evangelización y la dimensión social. Y son 7 departamentos y además tenemos un centro de formación donde pueden asistir laicos, religiosas, sacerdotes para formarse en las distintas áreas de pastoral y poder prestar un servicio más cualificado. Entonces, hacemos un plan global, es lo primero que se hace para poder trazar lineamientos de lo que vamos a trabajar durante los 4 años. Y nosotros hemos formulado un objetivo general, que es como la luz que nos va guiando, y se los quiero decir. Juntamente con las conferencias episcopales, promover, guiados por la luz del Espíritu Santo, una iglesia misionera en salida, pobre para los pobres, que tenga un cuidado muy especial en su conversión pastoral y que se mantenga siempre en diálogo con el mundo para poder anunciar con alegría la buena nueva de Jesucristo, que es vida plena para todos los pueblos. Se los voy a explicar de una manera más sencillita.
Son 4 líneas que queremos nosotros subrayar, impulsar en las conferencias episcopales, en las diócesis, en las parroquias, en todos los movimientos, en cada grupo, en cada comunidad de la Iglesia de América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son las 4 líneas? Promover una iglesia misionera en salida. El Papa nos dice, salgan, dejen las 4 paredes de su comodidad, de su templo, de su oficina, y vayan a anunciar la buena nueva, vayan a las periferias, vayan a salir a los ambientes donde la iglesia todavía está ausente. Entonces, queremos promover una iglesia misionera en salida, que todos los bautizados de América Latina y el Caribe tengamos esa conciencia de que somos discípulos misioneros y que hagamos algo por nuestros hermanos. Segunda cosa, queremos promover una iglesia pobre para los pobres, una iglesia que tenga una marca, que tenga un carisma, que tenga unas ciertas cualidades, ¿verdad? Es aquella iglesia que tiene una mirada a lo pequeño, a lo humilde, a lo sencillo, aquella iglesia que mira a las periferias, aquella iglesia que tiene las puertas abiertas para todos nuestros hermanos. Nadie está exento, está fuera de la iglesia y está fuera de la mirada de Dios. Y entonces queremos promover esa iglesia también pobre para los pobres, que está al lado de todo aquel que sufre. El pobre no solamente es el pobre que no tiene cosas materiales. Hay pobres que viven en tristeza, que viven en soledad. Hay muchos ricos que también son pobres. Hay mucha gente que está sufriendo y la iglesia tiene que estar cerca de sus hermanos como buena samaritana. Y luego el tercer filón es, para que la iglesia pueda ser misionera y pueda ser pobre para los pobres, necesita cambiar de mentalidad, cambiar de estructuras, cambiar de metodologías, como ya decía el documento también de Santo Domingo, el Papa Juan Pablo II. Entonces, también queremos promover esa conversión pastoral al interno de nuestras diócesis, de nuestras comunidades eclesiales, motivar a los sacerdotes, a las religiosas, a todos los laicos a que cambiemos de mentalidad, que dejemos nuestras comodidades, que dejemos también nuestros sistemas que ya no funcionan hoy. Tenemos que buscar nuevas maneras de llevar la palabra de Dios. Como esta es una nueva manera, podemos llegar a tu casa, podemos estar cerca de ti. Y hay otras formas también de evangelizar. Y luego el último filón, que es el cuarto, es promover también que la iglesia siempre se mantenga en diálogo con el mundo, en diálogo con estas realidades que van cambiando las estructuras de las sociedades. Es muy importante que la iglesia tenga contacto con nuestros hermanos que van guiando la política en los pueblos, con los grandes empresarios que son los que pueden promover también el desarrollo, con las personas de cultura, de universidades, con los profesores, con aquella gente que crea cultura. Es muy importante que la iglesia esté también en diálogo constante con ellos para todos buscar el bien común, el desarrollo, el bien de todos nuestros hermanos. Entonces, todo este trabajo es el que vamos nosotros a evaluar en esta Asamblea 34. Vamos a evaluar qué hemos hecho en estas 4 líneas. Iglesia misionera en salida, pobre para los pobres, que se convierte y que está en diálogo con el mundo. Y esto a todos los niveles. Entonces, es nuestro trabajo que vamos a realizar en esta asamblea durante 2 días, y los otros días dialogaremos sobre cuál es la tarea, cómo podemos vivir en comunión, en fraternidad, en cercanía, también con los obispos de Estados Unidos y de Canadá. Pero no solamente para dialogar con los obispos. Ustedes saben que hay mucha gente de ustedes, sus familiares están en Estados Unidos. ¿Quién los atiende allá? ¿Quién los acompaña? ¿Quién los recibe? ¿Quién los anima? Y nosotros queremos fortalecer esos lazos con nuestros hermanos obispos para poder tender más puentes, para poder ayudar más a nuestra gente, para que nuestra gente que vive en Estados Unidos no sufra, para que encuentre en la iglesia un lugar, un espacio donde se encuentre también con Dios. Y por último, también reflexionaremos sobre todo el magisterio que nos abre también Aparecida, y Aparecida también nos motiva mucho para que seamos misioneros y para que nos formemos para prestar un servicio más cualificado. Entonces, el Papa ha dicho también que los documentos que él ha hecho, por ejemplo, el Evangelii Gaudium, no es otra cosa sino una síntesis de lo que fue Aparecida. Y el Papa, a nivel de Iglesia Universal, él ha llevado el magisterio de la Iglesia latinoamericana a un nivel universal.
Por eso él insiste mucho en ser una iglesia misionera en salida. Por eso él dice, fijémonos más en los pobres. Por eso él también motiva, tenemos que cambiar estructuras. Y por eso él abre también el diálogo con todas las instancias en el mundo. Entonces, el CELAM quiere ser un eco de la voz del Papa, del magisterio del Papa, de los lineamientos que él está dando a nivel universal. Y lo quiere hacer también aquí en América Latina. Monseñor Juan, esta última apreciación con la que usted resumía este objetivo nos hace presente algo que todos estábamos pensando. Y el Papa Francisco, ¿qué pensará de este trabajo que se hace en América Latina? Y usted lo ha resumido muy bien, porque precisamente él conoce, él ha trabajado también en estos organismos, en el CELAM, estuvo presente en Aparecida, y cuando le escuchamos hablar, cuando leemos sus documentos, vemos de que ese espíritu es el que él también respira de la nueva evangelización. Por eso nos alegra mucho que esta reflexión pues va encarnada, como decía Monseñor Romero, es un evangelio encarnado porque responde a los retos y desafíos de la Iglesia en América Latina, como decía la cuarta parte del objetivo, en diálogo con el mundo. Pero yo tengo también una pregunta, porque si bien estamos hablando que la reunión es de obispos y son los presidentes de las conferencias episcopales, Monseñor, no nos están viendo obispos, nos están viendo nuestros hermanos laicos, que son la gran mayoría de la iglesia, y ellos también están a la expectativa. ¿Y yo qué es lo que voy a tener a hacer? Qué bien lo que Monseñor dice, que una iglesia en salida, que tenemos que ser pobres para los pobres, que tenemos que ir a buscar el diálogo con el mundo. ¿Cómo va a aterrizar después, Monseñor, este trabajo para nuestros hermanos laicos? Ajá, muy buena pregunta, y ojalá que también esta reunión no se quede solamente en un diálogo entre obispos, sino que podamos llegar hasta la base, que es su familia, que es su parroquia, que es la comunidad donde ustedes viven. Es muy importante que los obispos, que son cabeza de una nación, en este caso de la conferencia episcopal, reflexionemos, meditemos, lleguemos a cosas concretas y después ellos las transmitan a los obispos de su conferencia episcopal. El obispo, cada obispo de la conferencia episcopal lo transmita a sus sacerdotes, cada sacerdote lo lleve a sus laicos, lo lleve a su parroquia, lo lleve a sus comunidades. La idea es que ustedes también se involucren. A nosotros como CELAM nos toca motivar a los obispos y abrir espacios para que se preparen lo mejor posible todos los agentes de pastoral. Por eso tenemos un centro de formación para que nuestros sacerdotes, religiosas, laicos comprometidos puedan formarse y puedan prestar un mejor servicio y puedan hacer estas aplicaciones. Pero en cosas sencillas, el padre Edwin es muy intuitivo y dice, bueno, ¿y todo esto para qué va a servir? A ustedes que nos escuchan, ojalá que cada quien tome conciencia. Es muy bonito que uno reflexione, pero que tú digas también, yo soy bautizado. Y esa es la gracia más grande. A Monseñor Romero lo más importante, lo más bonito no es que era obispo, ni que era sacerdote. Lo más bonito es que era hijo de Dios y que él encontró su lugar en la comunidad eclesial, y el Señor lo llamó a ser sacerdote y le dio también la gracia del obispado, y después le dio la corona del martirio. Y él entregó su vida, hizo lo mejor que pudo. Y cada uno de nosotros debe de ser así. Tu papá, tu mamá, tienes una misión ahí en tu familia. Allí tienes a tu iglesia pequeñita, a tu iglesia doméstica. Tú también tienes que hacerte pobre con los pobres y no tienes que salir tan lejos. Allí en tu casa hay alguien que te necesita, que necesita un consejo, que necesita un cariño, que necesita una cercanía. Si abres la puerta de tu casa, verás que hay vecinos que viven solitos, que no tienen quien los atienda. Vas más adelante, encuentras un hospital, encuentras una cárcel, en la calle te encuentras a mucha gente necesitada. Y qué bonito que no seamos indiferentes, que no nos acostumbremos a ver el sufrimiento de los demás. Todos estamos llamados a cambiar de mentalidad, a convertirnos, a ser más humanos, a ser más cristianos. Los demás son tus hermanos, no son cualquier cosa, son tus hermanos, la gente con la que tú atraviesas en la calle. Allí en tu trabajo también encontrarás gente que necesita de tu ayuda, necesita de tu palabra, de tu cercanía.
Y es muy importante que todos tomemos conciencia. Y si venimos a la iglesia, si venimos a nuestra comunidad, ahí en la comunidad podemos prestar un servicio, como catequistas, como lectores en la Eucaristía, como ministros extraordinarios de la comunión, pero ojalá también que tengamos servicios de auxilio a las personas más necesitadas, que pongamos también un lugar donde los pobres pudieran venir a comer, que pudiéramos también colaborar en ir a visitar a los ancianitos que no pueden salir, en ir a limpiarles su casa, en llevarles comida, en llevarles ropa. Hay muchas cosas que podemos hacer. El Papa decía al cierre del año de la misericordia no se cierra, no se termina. La misericordia debe de ser una actitud constante y debe de ser como la característica del cristiano, ser misericordiosos como el Padre Dios es misericordioso. Monseñor, sus palabras nos motivan en nuestro trabajo evangelizador y quisiera compartirle una cosa muy particular. En nuestra diócesis tenemos una campaña para recolectar fondos y ayudar a las necesidades materiales de la iglesia. Y el lema es: cristiano, la iglesia eres tú. Y esto es lo bello del Concilio Vaticano II y de la reflexión de los documentos del CELAM, porque hace entender de que la iglesia no es solo el Papa, solo los obispos y los sacerdotes, sino que, como usted lo ha dicho muy bien, somos todos los bautizados y todos tenemos este compromiso de llevar el mensaje del Evangelio al mundo. Monseñor, las personas también estarán pues ya con su agenda anotando esa fecha del 8 al 12 de mayo del 2017, pero como nos falta todavía mucho para llegar, de seguro alguno ya se recordó: yo tengo Eclesia en América ahí en mi librería. Otro ya habrá recordado también, sí, Aparecida, lo estudiamos en la parroquia con el párroco. Y pues bueno, a lo mejor está también ese deseo de releer estos documentos, también Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio del Papa Francisco. Una invitación, Monseñor, a leer estos documentos que como laicos también vayan sirviendo o ya en las parroquias para mantener fresca esta reflexión hacia esta asamblea del CELAM en nuestro país, El Salvador. Claro, ojalá que todos nosotros nos motivemos para profundizar en los documentos, para leer y para reflexionarlos. Ahora es muy fácil, tenemos muchos caminos. Si no tienes el documento, basta con que uno entre al internet, ponga el nombre Eclesia en América o ponga Aparecida, Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia, todos los documentos y aparecen allí. Ojalá que todos nos motivemos para leer y sobre todo si aquí nos están escuchando agentes de pastoral, gente comprometida, gente de iglesia, vayan a esos documentos, lean, profundicen y también nosotros estaremos de alguna manera durante esos días que vamos a estar aquí, habrá algunas cosas que ustedes también podrán escuchar, podrán reflexionar, podrán meditar. Las reflexiones que haremos, sobre todo vamos a tratar un tema de la conversión pastoral. Vamos a tratar otro tema de cuáles eran los rasgos principales de ese documento, Eclesia en América, cuáles eran los fundamentos de Aparecida, cuáles son las proyecciones de estos documentos. Cuando sean esas conferencias, trataremos de dar la oportunidad a todos ustedes para que también las escuchen de voz de los expertos. Pero mientras, es muy bueno que nosotros leamos. Yo les diría también, nunca dejen de lado la palabra de Dios. Siempre aliméntense de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser el alimento principal. Los documentos nos ayudan a interpretar, a profundizar, pero la palabra de Dios debe de estar al centro de nuestra vida. Si Monseñor Romero fue capaz de dar su vida, fue precisamente porque estaba fortalecido con la palabra de Dios. Y a todos se les invita también, tengan la Biblia, tengan la palabra de Dios siempre en un lugar principal y tenla muy cerca de tu corazón. Entonces a todos les invito. Y el Papa hace siempre una recomendación que yo también quisiera hacérselas a ustedes. El Papa siempre termina sus discursos diciendo, oren a Dios por mí. Yo quisiera pedirles a ustedes, querido pueblo de Dios, ustedes santifican a los sacerdotes, santifican a los obispos con su oración. Y quisiera pedirles que oren mucho por nosotros, para que este encuentro tenga mucho éxito. ¿Cuál es tu compromiso para esta asamblea del CELAM, donde van a venir muchos obispos? Ora por ellos, ora por nosotros. Y no te olvides que los sacerdotes, las religiosas y los obispos, todos los días rezamos por ti.
aunque no te conozcamos. Pero aquel que le hablamos y aquel a quien le dirigimos nuestra oración sí te conoce. Y Él conoce tus problemas y nosotros siempre pedimos por ti. Todos los días cuando rezamos nosotros, cuando ofrecemos la Eucaristía, rezamos por todo el pueblo de Dios. Y ahora también les pido yo, oren mucho para que este encuentro tenga todo el éxito que se necesita y sobre todo para que tenga la proyección que debe de tener para nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. Monseñor Juan, muchísimas gracias por la visita, por estas buenas noticias que nos ha traído. Como Televisión Católica, pues es para nosotros un gusto estar al servicio de la evangelización y llevar a todo el pueblo de Dios estas buenas noticias, irnos preparando pues para que esta realidad del Evangelio pues nos ayude a responder a lo que el Señor quiere en nuestra iglesia en América Latina. Vamos desde ya ahora a prepararnos. TVK también pues va a estar al servicio de que haya esa disposición. El llamado que usted ha hecho también a la oración lo vamos a fomentar y le esperamos próximamente en el mes de enero para que también comparta con nosotros los avances de cómo va preparándose todo para la asamblea. Quisiéramos pedirle, Monseñor, junto con darle el agradecimiento, que nos imparta su bendición también a los hermanos que nos están acompañando a través de TVK. Te agradezco mucho, Padre Edwin, gracias a todos ustedes de TVK y a todos nuestros televidentes. Les deseo que en esta Navidad el Señor nazca en sus corazones, nazca en su familia, con mucho amor, con mucho cariño. Les doy la bendición deseándoles que el amor de Dios reine siempre en sus corazones y en su familia. Quiéranse mucho, ámense, respétense, valórense. El tesoro más bonito que tienes es tu familia. Cuídalo mucho. Que el Señor esté con ustedes con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias, queridos amigos. Dios les bendiga.